Bienvenidos, valientes exploradores de lo desconocido. Hoy en Dark Eevee nos sumergiremos en las profundidades más oscuras del más allá. Prepárense para enfrentarse a relatos escalofriantes que se desenvuelven en los rincones más sombríos de funerales y novenarios. Aquí descubriremos que la muerte no siempre marca el final y que el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos puede ser más fino y aterrador de lo que jamás imaginamos. Mantén tus luces encendidas y tu mente alerta, porque lo que estás a punto de presenciar podría hacerte cuestionar la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. ¿Estás listo para enfrentar los secretos que acechan en las sombras? Comencemos este viaje hacia lo inexplicable, donde cada susurro y cada sombra cuentan una historia más oscura de lo que creías posible. Historia 1. El mensaje del alcohólico. En mi oficio como sacerdote, he presenciado innumerables despedidas. He visto el dolor reflejado en los ojos de los familiares, el alivio en los rostros de los enfermos terminales y, en raras ocasiones, he sentido una presencia que trasciende lo terrenal. Sin embargo, esta historia se adentra en lo más profundo de mi alma. Una noche fría de otoño donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvió difusa. Era un novenario como tantos otros, pero desde el momento en que crucé el umbral de esa humilde casa, supe que algo era diferente. El aire estaba cargado de una tristeza palpable y la penumbra parecía abrazar cada rincón, escondiendo secretos oscuros y recuerdos dolorosos. Me dirigí a la sala, donde el cuerpo del difunto yacía en un simple ataúd de madera. Los murmullos de las oraciones llenaban el ambiente, un consuelo efímero para los corazones afligidos que se reunían en esa noche sombría. El difunto era un hombre que había perdido su camino, un alcohólico cuya vida se había desmoronado por una traición que nunca pudo superar. Mientras recitaba el tercer misterio del rosario, un escalofrío recorrió mi brazo izquierdo. Sentí una presión en mi codo, como si una mano invisible tratara de llamar mi atención. Giré lentamente, pero no vi a nadie a mi lado. Fue entonces cuando una voz joven susurró en mi oído: «Dile a mi hermano que no cometa los mismos errores que yo». Lo escuché 2 veces, claras como el día, aunque el cuarto estaba sumido en un silencio reverencial. Intenté mantener la compostura mientras terminaba la oración, pero mi mente no dejaba de girar en torno a aquellas palabras. Al finalizar, mis ojos se posaron en un hombre de aspecto desaliñado, un rostro marcado por el sufrimiento y la desesperanza. Me acerqué a la anfitriona y le pregunté por él. «Es el hermano del difunto», me respondió, sin sospechar lo que acababa de suceder. Me acerqué al hombre, sintiendo el peso de cada paso en el suelo de madera. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, reflejaban un dolor profundo. «Disculpe», le dije con voz temblorosa. «Su hermano me ha dado un mensaje para usted. Me ha pedido que le diga que no cometa los mismos errores que él». El hombre levantó la vista, sus labios temblaron y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cerró los ojos con fuerza, como si tratara de contener las emociones que lo alumbraban. Al abrirlos nuevamente, se levantó, me abrazó con fuerza y entre sollozos prometió cambiar su vida. La familia me agradeció profundamente, revelando que el difunto solía decir esas mismas palabras a su hermano en vida. No sabía nada de ellos, pero aquel mensaje del más allá había llegado claro y contundente. Fue una experiencia que jamás olvidaré, una conexión con lo desconocido que aún resuena en mi memoria. No sabía nada de ellos ni de sus historias, pero el mensaje del más allá era claro y poderoso. Aquella noche, mientras regresaba a casa, el aire parecía más ligero, como si un peso hubiera sido levantado. Pero al llegar a mi habitación, una sensación extraña me envolvió. Sentía que alguien me observaba desde las sombras. Cerré los ojos y recé por la paz del difunto, esperando que su alma encontrara descanso. Desde entonces nunca volví a rezar un novenario sin sentir una mirada invisible sobre mí. La muerte puede ser el final para algunos, pero para otros es solo el comienzo de un nuevo misterio. La experiencia me dejó una marca imborrable. Cada vez que entraba a una casa para rezar, me encontraba buscando señales, esperando tal vez sentir otra presencia, recibir otro mensaje. Pero nunca volvió a suceder. Tal vez aquel hombre era una excepción, un alma desesperada por redimir los errores de su vida. Y así, el tiempo pasó. Pero cada vez que el viento sopla con fuerza o cuando una vela parpadea sin razón aparente, recuerdo esa noche fría de otoño. Recuerdo el apretón en mi codo, la voz en mi oído y la desesperación en los ojos del hermano, porque en el fondo todos buscamos redención y algunos la encuentran en los lugares más inesperados. La muerte, después de todo, no siempre significa el final.
A veces es solo el comienzo de otra historia, una que aún espera ser contada. Y cada vez que cuento esta historia espero que encuentren paz tanto en este mundo como en el próximo, porque a veces los mensajes del más allá no solo son para los vivos, sino también para los muertos. Historia número 2. El cuñado glotón. Nuestra segunda historia nos lleva a un lugar donde la culpa y la tragedia se encuentran en la sombra de la muerte. Era 3 días antes de Año Nuevo cuando recibí la noticia. El esposo de mi hermana había fallecido repentinamente y su partida dejó un vacío imposible de llenar. Decidí ir a verlo por última vez con la esperanza de encontrar algo de paz en su despedida. La casa de mi hermana estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por los sollozos ahogados de los familiares y amigos. Al entrar, sentí una sensación de pesadez en el aire, como si el mismo ambiente estuviera de luto. Caminé lentamente hacia el ataúd, mis pasos resonando en el suelo de madera. Cuando llegué a la caja, el rostro pálido y sin vida de mi cuñado me llenaba de tristeza y frustración. Recordé cómo mi hermana se había esforzado por cuidar su alimentación, preparando platillos saludables que él ignoraba obstinadamente. Mentalmente le dije: cuñado, ya ves, no debías comerte 1 kilo de huevos cada vez que mi hermana se descuidaba. Fue entonces cuando sucedió algo que heló mi sangre. Para mi sorpresa vi cómo su mandíbula comenzaba a moverse, como si saboreara esos malditos huevos una vez más. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, un reflejo del nerviosismo y la pena. Me alejé del ataúd intentando calmar mi respiración y aclarar mi mente. Pero la inquietud no me abandonaba. Más tarde, casi al amanecer, decidí regresar para asegurarme de lo que había visto. El ambiente en la sala estaba aún más sombrío, con las sombras alargándose como si intentaran envolverme. Me acerqué de nuevo al ataúd y mentalmente le pregunté: cuñado, ¿quieres otro kilo de huevos? Y nuevamente su mandíbula se movió. Esta vez el movimiento fue más pronunciado, más deliberado. El miedo me invadió, un terror frío que se aferraba a mis huesos. Retrocedí rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora. Al llegar a casa, un peso terrible se apoderó de mi mente. No podía sacudirme la sensación de que algo oscuro me había seguido. Encendí todas las luces, tratando de ahuyentar las sombras que parecían acecharme. Fue entonces cuando un golpe seco resonó en mi ventana, haciendo que saltara de miedo. El sonido fue tan fuerte que parecía un grito de advertencia. Me apresuré a cerrar las cortinas, temiendo lo que pudiera encontrar al otro lado. El pánico me tenía atrapada y no pude dormir en toda la noche. Cada crujido, cada susurro del viento parecía llenarme de un miedo irracional. Al día siguiente estaba demasiado asustada para ir al cementerio. Temía que el espíritu de mi cuñado me siguiera, que su presencia me acosara con la misma intensidad que su mirada vacía en el ataúd. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido y las risas de incredulidad solo hicieron que mi miedo se volviera más profundo. Pero yo sabía que aquello había sido real. Cada vez que cierro los ojos puedo ver su mandíbula moviéndose. Puedo escuchar el eco del golpe en la ventana. Esta experiencia me dejó con una comprensión clara de que a veces los muertos tienen maneras inquietantes de recordarnos sus errores. La realidad puede ser más aterradora que la ficción. Estas historias nos recuerdan que el más allá puede enviar mensajes inquietantes que se manifiestan de maneras que desafían nuestra comprensión. Si te has quedado con ganas de más relatos espeluznantes, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte las próximas entregas de Dark Kiwi. Recuerda, el mundo está lleno de misterios sin resolver. ¿Te atreves a explorarlos? Porque a veces la oscuridad que nos rodea guarda secretos que solo los valientes se atreven a descubrir. Hasta la próxima y que sus noches estén llenas de paz y no de sombras.